¿Habrá mucha diferencia entre esta rebanada y las de $1 que venden en muchos lados? Vamos a ver. Bienvenidos, bienvenidas a una edición express de Luisillo, el Gordillo. Nos encontramos de vuelta por Nueva York. Claro que sí, porque es una ciudad linda. Me gusta aquí. Y haremos uno de los ya clásicos en el canal, videos de lugares con largas filas de hasta horas de duración para obtener un solo platillo. ¿Valdrán la pena o serán solamente trampas para turistas? Hoy es el turno de Joe's Pizza. Claro que sí, este local que está a mis espaldas. Sitio que durante décadas se ha ganado una fama especial por tener una gran pizza. Se comenta mucho sobre su masa, que es como crujientita, quemadita, entre los neoyorquinos, pero sobre todo entre los turistas, por sus apariciones en cosas famosas. El restaurante ha aparecido en un juego de Grand Theft Auto, cosa que está muy cool. De igual manera tiene apariciones especiales en películas clásicas de Spider-Man, de esas de por ahí de los 2000, que Peter Parker, el personaje principal, trabajaba como repartidor aquí, bla bla. De hecho tienen un letrero adentro que dice así como de "como la vista en Spider-Man, Joe's Pizza". Eso combinado con otros factores ha hecho que de verdad se haga muy pero muy famosa. Si tú buscas en Google mejor pizza de Nueva York o pizza más famosa de Nueva York, sí o sí te va a salir una recomendación de este sitio, que fue fundado en la década de los 70s por un inmigrante de Nápoles, Italia. Hoy en día es tan exitoso que ya tiene varias sucursales en la ciudad de Nueva York, e incluso leí en internet que ya tienen 3 sucursales en China. ¡Holo Borgo! ¡Qué locura!, ¿no? Y suele tener filas muy largas. Ahorita, justo como nos lo encontramos, ustedes dirán, Luisillo, se ve más o menos, pero les cuento que son las 10:30 de la mañana. Vean el flujo que hay. Mucha gente, con tal de ahorrarse las filas largas, vienen tempranito por su pizza para no perderse la oportunidad durante su viaje neoyorquino. Pues venga, no se diga más, vamos a entrar, vamos a dar un vistazo, vamos a probar algunas de sus mejores recetas. Vamos a darle. Oigan, pues vaya movimiento, sí es un sitio activo. Ahorita ya la fila se acumuló y sí llega hasta afuera. Y platicando con mis carnales de acá de la cocina, que por cierto son un buen, está bien activo este lugar, me dicen que sí, las filas llegan a dar la vuelta a la cuadra hasta allá. Y a ver, el sitio en sí, al menos esta sucursal, no es grande. Cabrán tal vez unas 20 personas cómodamente aquí, comiendo y sentaditas me refiero, pero afuera sí que tienen más sillas e incluso tienen apartada una zona en calle en lugar de estacionamiento para que más gente se pueda acomodar ahí a degustar. Pues recetas en sí son pocas, son unas 10 en total. Me pedí las 3 más famosas, que ya las tengo aquí, ahorita se las voy a enseñar. Como de a $4 a $6 la rebanada. En las paredes hay fotos de mucha gente conocida que ha venido aquí, muchos artículos famosos, que ha tenido apariciones que si en el programa de Jimmy Fallon, actores, músicos, bla bla bla. Está el reconocimiento de Spider-Man, de Grand Theft Auto, y diré que el dueño hasta se parece un poquito a Stan Lee, como en apariencia. ¿Será que por eso tiene apariencias en películas de Marvel? Puede ser. Ay, vean, esto está cool. Viene tanta gente que de plano los ingredientes te los ponen en frasquitos como los que pone tu abuela, ¿no? Ahora, me están contando que este fue de los primeros lugares que vendió pizza por rebanada y que a raíz de este concepto, pues se hizo toda una fiebre que es muy común de ver en Nueva York, que hay sitios que te venden la rebanada en $1, $1.50, pero tal vez no sean de la misma calidad. Oigan, no meme, nos hemos tardado, qué sé yo, media hora entre que hacemos B-roll y saludamos a la gente y bla. Y no, vean, ahora sí ya se hizo fila. Y me dicen que es normal que pramba, ¿no? Que le dé la vuelta hasta allá. Venga, a ver qué tal. Me gasté como $20 en pizza. Uf, el sol está, ay, durísimo. ¿Se alcanza a ver lo sudado que estoy? ¿Sí se ve? Es un horno esto, ¿eh? Porque sí nos metimos en la zonita esta para, pues vaya, que te ponen para refugiarte del sol. Pero no, es que el clima ahorita sí está recio. Uf, mira, la ventaja es que tu pizza no se va a enfriar. Es un horno la ciudad. Pues venga, me he pedido 3 rebanadas de las que me decían aquí mis carnales de la cocina. Son las que más se venden, las más famosas. Me he pedido la rebanada suprema, que te incluye, pues que si las carnes frías, ¿no? El salchichón italiano, pepperoni, cebolla, champiñones,
champiñones. Me pedí, por supuesto, la clásica de pepperoni, no puede faltar. Y me decían los chicos de la cocina que una de las que más se venden es la de espinaca con queso. Miren, no sé, a mí no se me hace tan antojosa esa, la verdad, como que no me abre tanto el apetito, pero podría estar equivocado. Todas estas rondaron los precios entre $4 y $6. Pues venga, no se diga más, comencemos. Híjole, miren, vamos a empezar de una con la de pepperoni, que es la clásica. Se dice, les digo, que la clave de este sitio es la masa delgada, crunchy, ok, que tienen como una receta acá muy top. Y sí vimos cómo los chicos de la cocina, pero le dan vueltas, pero duro. Entonces ese talento hay que reconocerlo. Y venga, no se diga más. Provechito, provechito. Habrá mucha diferencia entre esta rebanada y las de $1 que venden en muchos lados, que por cierto ya hemos probado anteriormente en el canal. Vamos a ver. Ok, diré de entrada que la masa es una reverenda delicia. Está perra, ok, está perra. Ahora, en comparación, por ejemplo, con las de $1, sí esta se siente como más tomatosa, más quesosa y más carnosa. Sí, luego las de $1, ajá, muy baratas y todo, pero de verdad les echan catsup. Pura masa, catsupcita, 3 quesos así, y órale, a tomar por donde te quepa, ¿no? Ok, muy rica esta de pepperoni, una receta bastante segura. 4.5 de 5 solamente por ser exigente. Segunda rebanada por $6, la suprema. Sí que se ve suprema, ¿ok? Sí que tiene bastantes ingredientes. Sí se siente suprema, sí se siente completa. Y la verdad siento que si no vienes con tanta hambre, con 2 de estas te llenas. Muy rica, ¿eh? Me gusta el quemadito de atrás. Ahí se alcanza a percibir perfectamente. Ese quemadito en efecto le da un gusto sabroso, como a leña, como a carbón. Como que el horno ahí me sabe, ¿ok? Me sabe a horno de más de 40 años en uso. ¡Qué delicia! Igual, 4.5 de 5, meramente por ser exigente, ¿eh? Está putrideliciosa. Y ahora esta que la verdad no se ve nada antojable, al menos para mí. Ustedes comenten si se les antoja. Es una pizza de espinaca. Es que no sé, para mí una pizza de espinaca es una contradicción, es una ironía, porque pizza a mí me suena como que pues vamos a comer algo gordinflón, ¿no? Pues vamos a lo que es, a gozar sabroso, y en eso es como de espinaca, ¿no? Una mezcla interesante de emociones, sentimientos encontrados. Venga, probemos. Provechito, provechito. Esta igual costó $6 si no me equivoco. No, pues sí, repito, no es mi asunto, ¿eh? Ni mira que sí me echo una buena espinaca. Está ok, supongo, si eres un conejo. Así, si eres un conejo, pídete esta pizza. O si eres Popeye, ¿no? Así musculoso, Popeye para tus músculos. Esta es la tuya. Si no, la neta, Nel, ¿eh? No sé por qué es de las más vendidas. Personalmente, 2 de 5. Oigan, ahora, observación valiosa, no hay baño en el sitio, ¿eh? Ahorita yo quería ir y sí, no, de plano no hay. Es un sitio para que vengas por tu pizza, te la eches aquí o de plano te la lleves. Que sepas que aquí no vas a poder desahogarte, vas a tener que buscar otro baño por aquí, que en Nueva York son bien escasos. Entonces, considerar eso, ¿ok? No hay baño, vente con la vejiga y con la tripa vacíita. Me encontré aquí al buen Mario de México. ¿Cómo viste la pizza? ¿Qué te pareció? Magnífica, perfecta. ¿Crees que vale la pena la larga fila de espera? Yo creo que sí. Está muy buena la pizza. ¿El precio? También no me puedo quejar. Mi querida Carla de Costa Rica, ¿cierto? Exactamente, desde Mira, Costa Rica. Escuchen qué bonito dice su nombre. A ver, ¿cómo te llamas? Carla Montiel Chan. ¿Cómo sentiste la pizza? ¿Valió la pena la espera? ¿Te decepcionaste? Cuéntame. Claro, es una pizza súper deliciosa y la verdad que vale la pena hacer la fila que hay que hacer para poder comerla. Se ve apetitosa cuando uno pasa, ¿verdad? Y ves que la fila es bastante grande y si hay mucha gente, pienso que es bueno. Pues amigos, amigas, esta fue una edición express de Luisillo el Gordillo. ¿Cómo la vieron? Personalmente le voy a dar su 4 de 5, meramente por ser quisquilloso, pero sinceramente está muy rica, está muy buena. ¿Ustedes cómo lo vieron a través de sus pantallas? ¿Se les antojó? ¿Creen que como quemé? Los leo aquí abajo en los comentarios. Bueno, me voy corriendo al aeropuerto después de ese tremendo pizzón. Gracias por haberme acompañado. Suscríbanse para no perderse las futuras aventuras de Luisillo el Gordillo. Adiós, adiós. Disfruten.